Me quedé ahí sentada en mi comedor, mirando las 75 velitas que acababa de apagar sola. El humo se alzaba lentamente hacia el techo, mientras el silencio llenaba cada rincón de mi casa. Era mi cumpleaños número 75, y por primera vez en décadas no había ni una sola persona conmigo para celebrarlo. Soy Carmen, y durante los últimos 50 años he sido el pilar de mi familia, la que siempre tenía la puerta abierta, la comida lista y el dinero disponible cuando alguien lo necesitaba. Trabajé durante 42 años como contadora en una empresa textil, ahorrando cada centavo que podía para asegurarme de que mis hijos y nietos nunca pasaran necesidades. Pero esa noche, mientras las velas se derretían sobre mi pastel de cumpleaños comprado en el supermercado, me di cuenta de algo que me partió el corazón. Mi familia había decidido que mi dinero era más importante que mi presencia. 3 semanas antes de mi cumpleaños, mi hijo Roberto había venido a visitarme con una sonrisa que no había visto en años. Se sentó conmigo en la cocina, tomó mi mano con cariño y me dijo algo que en ese momento me llenó de orgullo. «Mamá», me dijo con voz suave, «hemos estado pensando toda la familia y queremos hacer algo especial por ti. Sabemos que siempre soñaste con conocer Europa, pero nunca tuviste la oportunidad. Así que decidimos organizarte un viaje increíble para tu cumpleaños». Mis ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Después de tantos años de sacrificios, finalmente mi familia había pensado en mí. Había pasado décadas enviando dinero para las universidades de mis nietos, ayudando con las hipotecas de mis hijos, pagando emergencias médicas y crisis financieras que parecían no tener fin. «Pero mamá», continuó Roberto, y ahí estaba esa pausa que debía haber reconocido como una señal de alarma, «para hacer este viaje realmente especial, necesitamos tu ayuda con los gastos. Ya sabes, hoteles de lujo, restaurantes elegantes, tours privados. Queremos que sea perfecto para ti». La suma que me pidió me dejó sin aliento. 120,000 pesos. Era prácticamente todo mi fondo de retiro, los ahorros que había acumulado trabajando turnos dobles durante años, viviendo de manera austera para asegurar mi futuro. «Es mucho dinero, hijo», le dije, sintiendo un nudo en el estómago. Su respuesta me heló la sangre. «Mamá, si realmente confías en nosotros, si realmente nos amas como dices, no dudarías ni un segundo. Esta es tu oportunidad de vivir como una reina. Además, cuando regreses del viaje, vas a tener tantas historias que contar, tantas fotos que mostrar. Será la aventura de tu vida». Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes. Roberto de pequeño, graduándose de la universidad con el dinero que yo le había dado. Mi hija Patricia en su boda, luciendo el vestido que yo había financiado. Mis 5 nietos en diferentes etapas de sus vidas, todos los que habían recibido mi apoyo económico para sus estudios, sus deportes, sus caprichos. ¿Cómo podía negarme? Eran mi familia. Todo lo que había hecho durante décadas había sido por ellos. Si ellos decían que este viaje era lo que yo necesitaba, tal vez tenían razón. Al día siguiente fui al banco. La empleada me miró con preocupación cuando le dije que quería retirar casi todos mis ahorros de retiro. «Señora Carmen», me dijo con voz suave, «¿está segura de esta decisión? Este es dinero que ha estado ahorrando durante décadas. Una vez que lo retire, no podrá recuperarlo fácilmente». Sus palabras me hicieron dudar por un momento, pero después pensé en la sonrisa de Roberto, en lo emocionado que se había visto cuando me habló del viaje. «Estoy segura», le respondí.
Es para mi familia. Cuando le entregué el cheque a Roberto esa tarde, su abrazo se sintió diferente, más rápido, menos cálido. Gracias, mamá. Vas a ver qué aventura tan increíble te vamos a dar. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de planes y preparativos. Roberto y Patricia venían a visitarme más seguido que en años, trayendo folletos de destinos europeos, hablando de los lugares que visitaríamos juntos: París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. Cada conversación me llenaba más de emoción. Mamá, vas a amar la Torre Eiffel, me decía Patricia mientras hojeábamos las fotos. Y espera a que veas el Coliseo romano, será mágico. Mis nietos también parecían más interesados en mí de lo que habían estado en años. Sofía, mi nieta de 25 años, venía a tomarme fotos para documentar tu transformación antes del gran viaje, abuela. Andrés y Miguel, los gemelos de 22 años, me hablaban de los clubes nocturnos de Ibiza donde podríamos ir a bailar. Incluso Carolina y David, los más pequeños de 19 y 21, me enviaban mensajes de texto con emojis de aviones y corazones. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente amada y valorada por mi familia. Había valido la pena cada centavo. 2 días antes de mi cumpleaños, Roberto vino a casa con una expresión extraña. Se veía nervioso, evitaba hacer contacto visual conmigo. Mamá, tengo que contarte algo sobre el viaje, comenzó, y mi corazón se aceleró de emoción. ¿Ya tienes todos los boletos listos?, le pregunté con una sonrisa enorme. Bueno, es sobre eso, dijo, sentándose pesadamente en mi sofá. Resulta que hubo un problema con las fechas. La agencia de viajes se equivocó y los únicos boletos disponibles para Europa son exactamente para el día de tu cumpleaños. Mi sonrisa se desvaneció lentamente. ¿Qué quieres decir? Significa que tenemos que viajar el día de tu cumpleaños, mamá. Sé que no es ideal, pero piénsalo. Vas a estar celebrando tu cumpleaños número 75 volando hacia Europa. ¿No es eso aún más especial? Algo dentro de mí se sintió mal, pero traté de mantener una actitud positiva. Bueno, supongo que tienes razón. Será una celebración única. Exactamente, dijo Roberto, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Y mamá, sobre el viaje, resulta que la agencia nos dio un descuento increíble, pero solo si viajamos todos juntos en el mismo vuelo. ¿Tú entiendes cómo son estas promociones de grupo? Por supuesto, hijo. Será más divertido si vamos todos juntos. Roberto se fue esa tarde, y yo pasé las siguientes 48 horas preparándome para la aventura de mi vida. Saqué mi maleta más grande del closet, la misma que había comprado hace 20 años pero que nunca había usado para algo más emocionante que visitar a mi hermana en Guadalajara. Compré ropa nueva, zapatos cómodos para caminar, un sombrero elegante para las fotos en París. Incluso fui a la peluquería y me hice un peinado especial. Quería verme perfecta para mi gran aventura europea. La noche antes de mi cumpleaños, no pude dormir de la emoción. Me levanté varias veces para revisar mi maleta, asegurarme de que tenía mi pasaporte listo, contar mi dinero de bolsillo. Había apartado lo poco que me quedaba después de financiar el viaje para compras y souvenirs en Europa. El día de mi cumpleaños amaneció soleado y hermoso. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me puse mi mejor vestido y me senté a esperar la llamada de Roberto con los detalles finales del viaje. A las 9 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Patricia. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», me gritó con una alegría que sonaba forzada. «¿Estás lista para tu gran día?». «Completamente lista, hija.
¿A qué hora vienen por mí para ir al aeropuerto? Hubo un silencio del otro lado de la línea que me heló la sangre. Mamá, dijo Patricia con voz más suave, hay algo que tenemos que contarte sobre el viaje. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa? ¿Se canceló el vuelo? No, mamá. El vuelo no se canceló. Es solo que... Bueno, resulta que cuando Roberto habló con la agencia de viajes, hubo una confusión sobre las fechas y los boletos. ¿Qué tipo de confusión?, pregunté, sintiendo cómo mi mundo comenzaba a tambalearse. Bueno, resulta que los boletos que conseguimos eran solo para personas menores de 65 años. Era una promoción especial para turistas jóvenes. La agencia no nos dijo hasta ayer y ya era muy tarde para cambiar los planes. Las palabras de Patricia sonaban huecas, ensayadas, como si hubiera practicado esta mentira durante horas. Pero Patricia, le dije con voz temblorosa, yo cumplí 65 hace 10 años. ¿Por qué no verificaron eso desde el principio? Lo sé, mamá, lo sé. Fue un error terrible de la agencia. Estamos tan enojados como tú. Pero mira el lado positivo. Nosotros vamos a ir y vamos a tomar miles de fotos para ti. Va a ser como si hubieras estado ahí con nosotros. En ese momento, la realidad me golpeó como un martillo. No había ninguna confusión con la agencia de viajes. No había ningún error con las edades. Mi familia había planeado desde el principio tomar mi dinero de retiro y usarlo para financiar sus propias vacaciones en Europa, dejándome atrás. ¿Cuándo se van?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. En unas horas, mamá. El vuelo sale a las 3 de la tarde, pero te prometo que te vamos a llamar todos los días para contarte sobre nuestras aventuras. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentada en mi sala, aún vestida con mi mejor ropa, con mi maleta empacada junto a la puerta, procesando lo que acababa de pasar. 50 años de sacrificios, de anteponer las necesidades de mi familia a las mías, de trabajar incansablemente para darles todo lo que necesitaran y más. Y en mi cumpleaños número 75, me habían robado mis ahorros de retiro y me habían abandonado ir sedeado para vacaciones con mi dinero. Pero mientras las horas pasaban y el silencio de mi casa se volvía más profundo, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se transformaba lentamente en algo diferente, algo más poderoso. Era hora de que mi familia aprendiera que había consecuencias por tratar así a la persona que los había amado incondicionalmente durante décadas. Durante las siguientes horas, mientras mi familia volaba hacia Europa con mi dinero, yo permanecí sentada en mi comedor mirando ese pastel de cumpleaños que había comprado para celebrar con ellos. Las velas ya se habían derretido completamente, formando pequeños charcos de cera sobre el betún. A las 6 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Era una foto de todos ellos en el aeropuerto, sonriendo y haciendo poses con sus maletas de lujo. El mensaje decía: «Ya estamos aquí, mamá. Gracias por hacer posible este viaje. Te amamos mucho». Borré el mensaje sin responder. Esa noche, mientras ellos cenaban en algún restaurante elegante de París, yo me preparé una taza de té y me senté a pensar en mi vida. 50 años trabajando como contadora me habían enseñado algo muy valioso. Siempre hay que revisar los números 2 veces y siempre hay que tener un plan de respaldo. Lo que mi familia no sabía es que yo no había sido completamente honesta con ellos sobre mi situación financiera real. Sí, habían tomado mis ahorros de retiro principales, pero durante décadas yo había sido mucho más astuta de lo que ellos imaginaban. Cada mes,
Desde que comencé a trabajar, yo apartaba una pequeña cantidad en una cuenta separada que llamaba mi fondo de emergencia real. Ni siquiera mi difunto esposo Alejandro había sabido de esta cuenta. Era mi secreto más guardado, mi póliza de seguro personal. Además, había una propiedad que heredé de mi madre hace 15 años, una pequeña casa en el centro de la ciudad que había estado rentando silenciosamente todo este tiempo. Los ingresos de esa renta los depositaba directamente en mi cuenta secreta, sin que nadie en mi familia supiera de su existencia. Durante todos estos años, mientras mi familia me veía como la abuela generosa que siempre tenía dinero disponible para sus necesidades, yo había estado construyendo mi propia fortaleza financiera. No por desconfianza, sino por prudencia. Al día siguiente de mi cumpleaños, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje de negocios y me dirigí al banco, pero no al banco donde había retirado mis ahorros de retiro. Este era diferente, uno del otro lado de la ciudad donde tenía mi cuenta secreta. «Buenos días, señora Carmen», me saludó el gerente, un hombre joven y profesional que me conocía desde hace años. «¿Cómo podemos ayudarla hoy? Necesito revisar el estado actual de mi cuenta», le dije con una firmeza en mi voz que no había usado en décadas. Mientras él imprimía los documentos, yo calculaba mentalmente. 15 años de rentas, 50 años de ahorros secretos, las ganancias de algunas inversiones pequeñas que había hecho con ayuda de un asesor financiero. Los números que aparecieron en el papel me sorprendieron incluso a mí. 340,000 pesos, casi 3 veces más de lo que mi familia había tomado de mi cuenta de retiro. «Señora Carmen», me dijo el gerente, «esta es una cantidad considerable. ¿Está pensando en hacer alguna inversión especial?» «Algo así», le respondí con una sonrisa que había estado guardando durante 75 años. «Pero primero, necesito que me ayude con algo más». Durante la siguiente hora, trabajamos juntos para organizar mis finanzas de una manera completamente nueva. Abrí cuentas separadas, establecí transferencias automáticas y, más importante, creé un testamento completamente nuevo. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de mi familia desde Europa. Fotos de la Torre Eiffel, selfies en el Louvre, videos de ellos brindando con champán en restaurantes caros. Cada mensaje venía acompañado de frases como «Esto es increíble, gracias mamá» o «Ojalá estuvieras aquí con nosotros». Pero había un detalle que me llamó mucho la atención. En todas las fotos, en todos los videos, notaba algo que me rompía el corazón aún más. Se veían genuinamente felices. No fingían estar divirtiéndose para hacerme sentir mejor. Realmente, estaban disfrutando sus vacaciones pagadas con mi dinero de retiro, sin mostrar ni una pizca de culpa o remordimiento, excepto por una persona. Entre todos los mensajes familiares, recibí uno diferente. Era de Lucía, mi nieta de 23 años, la hija menor de Patricia. Su mensaje decía simplemente: «Abuela, lamento mucho no haber estado ahí para tu cumpleaños. Sé que esto no está bien». Lucía siempre había sido diferente al resto de la familia. Mientras sus hermanos y primos me visitaban solo cuando necesitaban dinero, ella venía a verme los domingos solo para conversar. Me ayudaba con las compras del supermercado, me acompañaba a mis citas médicas y se quedaba conmigo viendo telenovelas sin pedirme nada a cambio. Cuando le ofrecí pagarle la universidad como había hecho con todos sus primos, ella me dijo algo que nunca olvidaré. «Abuela,
Prefiero conseguir una beca por mis propios méritos. Tu dinero es tuyo, no mío. Lucía había conseguido esa beca. Se graduó con honores de la carrera de psicología y, audando a Familora, trabajaba en una clínica Ayas en crisis. Vivía en un pequeño departamento, manejaba un auto usado y parecía genuinamente feliz con su vida sencilla. Y lo más importante, Lucía no había ido a Europa con el resto de la familia. Esa tarde, decidí llamarla. «Hola, abuela», me respondió con esa voz cálida que siempre me tranquilizaba. «¿Cómo estás? Siento mucho lo de ayer». «Estoy bien, mi niña», le dije. «¿Por qué no fuiste al viaje con tu familia?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Abuela, cuando me enteré de cómo habían conseguido el dinero para el viaje, no pude ir, no me parecía correcto». «¿Qué quieres decir?» «Mamá me contó que habías donado tus ahorros de retiro para financiar las vacaciones familiares. Pero yo sé cuánto trabajaste por ese dinero, abuela. Sé lo que significaba para ti tener esa seguridad financiera. No podía ir sabiendo que estaba disfrutando de algo que te costó décadas ahorrar». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Por fin, alguien en mi familia entendía lo que realmente había pasado. «Lucía», le dije con voz temblorosa, «¿podrías venir a visitarme mañana? Hay algo importante que quiero platicar contigo». «Por supuesto, abuela. ¿Está todo bien?» «Todo está perfecto, mi niña. Todo está exactamente como debe ser». Esa noche, mientras mi familia publicaba fotos de su segunda noche en París en las redes sociales, yo me senté en mi escritorio con una libreta y comencé a hacer una lista. No era una lista de compras ni de pendientes domésticos. Era una lista de cada peso que había dado a mi familia durante los últimos 20 años. Los 500,000 pesos para la hipoteca de Roberto, los 200,000 para la boda de Patricia, los 150,000 para los estudios universitarios de cada uno de mis nietos mayores, los 100,000 para el auto de Andrés, los 80,000 para el negocio fallido de Miguel, los 60,000 para la cirugía estética de Sofía. Página tras página, recordé cada préstamo que nunca me habían devuelto, cada emergencia que había resuelto con mi dinero, cada capricho que había financiado con mis sacrificios. Al final de la noche, el total me dejó sin aliento. Durante las últimas 2 décadas, yo había dado a mi familia más de 2 millones de pesos, dinero que nunca me agradecieron realmente, dinero que nunca me devolvieron, dinero que siempre dieron por sentado que estaría disponible cuando lo necesitaran. Y ahora, en mi cumpleaños número 75, habían tomado lo último que me quedaba y se habían ido de vacaciones sin mí. Pero había algo que ellos no sabían, algo que estaba a punto de cambiar el equilibrio de poder en mi familia para siempre. Al día siguiente, Lucía llegó puntual a las 3 de la tarde. Llevaba un ramo de flores sencillas y una sonrisa genuina. «Hola, abuela», me dijo, dándome un abrazo que se sintió diferente a todos los abrazos que había recibido de mi familia en años. Este abrazo no tenía segundas intenciones. Era puro amor. Nos sentamos en mi sala con una taza de café y galletas caseras. Lucía me contó sobre su trabajo, sus planes futuros, sus esperanzas y sueños. No me pidió dinero. No me sugirió ninguna inversión familiar. Simplemente conversamos como 2 mujeres que se respetaban mutuamente. Después de 1 hora de conversación, decidí que era momento de contarle la verdad. «Lucía», le dije, tomando sus manos entre las mías, «hay algo que necesito contarte sobre tu abuela». «¿Qué cosa, abuela?», sonreí, sintiendo una libertad que no había experimentado en décadas.
tu abuela no es tan pobre como toda la familia piensa. Los ojos de Lucía se agrandaron mientras yo le explicaba todo. Le conté sobre mi cuenta secreta, sobre la propiedad que había heredado de mi madre, sobre los años de ahorros silenciosos que nadie en la familia conocía. Abuela, murmuró cuando terminé de hablar. ¿Quieres decir que tienes más dinero guardado? Mucho más, mi niña. 340,000 pesos que tu familia nunca ha visto. Lucía se quedó callada por varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Y por qué me cuentas esto a mí, abuela? Era la pregunta que había estado esperando. Me levanté de mi silla y caminé hasta el escritorio donde tenía guardados todos los documentos que había preparado el día anterior. Porque tú, Lucía, eres la única persona en esta familia que nunca me ha visto como un cajero automático. Eres la única que me visita sin pedirme nada a cambio. La única que se preocupa por mí como persona, no por lo que puedo darle. Le mostré los papeles que había organizado, estados de cuenta, documentos de propiedad, el testamento nuevo que había preparado. Durante 50 años, yo fui la que siempre dio. Siempre estuve disponible cuando alguien necesitaba dinero, cuando había una crisis, cuando querían algo especial. Pero nunca, ni una sola vez, alguien me preguntó qué necesitaba yo. Lucía tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. Abuela, esto dice que me estás dejando todo a mí. Así es, mi niña. Cada peso, cada propiedad, cada inversión, todo va a ser tuyo cuando yo ya no esté. Pero abuela, ¿qué van a decir mis papás, mis hermanos, mis primos? Ellos van a pensar que... La interrumpí suavemente. Van a pensar que tú me manipulaste, que te aprovechaste de mí, que les robaste su herencia. Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así? Lucía asintió lentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. La verdad es que durante décadas yo les di todo lo que tenía, y ellos lo tomaron sin agradecimiento, sin respeto, como si fuera su derecho. Pero tú nunca me pediste nada. Tú me diste algo que ninguno de ellos me dio. Tu tiempo, tu atención, tu amor genuino. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Europa. Era una foto de Roberto y Patricia brindando en algún restaurante elegante de Roma. El mensaje decía: Mamá, esto es increíble. Gracias por hacer posible que vivamos como reyes. Te queremos mucho. Le mostré el mensaje a Lucía. Ella leyó en silencio, su expresión endureciéndose. ¿Ves esto, mi niña? Están viviendo como reyes con el dinero de mi retiro, dinero que yo ahorré trabajando turnos dobles durante años. Y me mandan fotos como si me estuvieran haciendo un favor. Es horrible, abuela. No puedo creer que sean tan descarados. Pero lo más triste no es que me hayan quitado el dinero, continué. Lo más triste es que realmente creen que merecían hacerlo. En sus mentes yo les debía esas vacaciones, les debía una vida de lujo financiada por mis sacrificios. Durante las siguientes 2 horas le expliqué a Lucía todos los detalles de mi plan. No solo se trataba del testamento, había algo más. Algo que iba a cambiar la dinámica de mi familia para siempre. Lucía, le dije mientras le servía más café, quiero que sepas que no tienes que esperar a que yo muera para recibir tu herencia. ¿Qué quieres decir? Sonreí con esa sonrisa traviesa que había estado guardando durante 75 años. Quiero decir que mañana vamos a ir al banco y voy a transferir la mitad de mi fortuna a tu nombre. 170,000 pesos, inmediatamente. Lucía casi se atraganta con su café. Abuela,
No puedo aceptar eso. Es demasiado dinero. Mi niña, durante años he visto cómo tu familia toma mi dinero sin pensarlo 2 veces. Tu primo Andrés compró un auto de lujo con mi dinero y nunca me dio las gracias. Tu prima Sofía se hizo una cirugía estética costosa y me pidió más dinero para las vacaciones de recuperación. Tu papá y tu tía han vivido en casas que yo les ayudé a pagar y nunca han considerado invitarme a cenar para agradecérmelo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde había vivido durante tantos años. Pero tú, Lucía, tú rechazaste mi dinero cuando te ofrecí pagarte la universidad. Me dijiste que preferías ganarte las cosas por tu propio esfuerzo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Pero, abuela, si me das tanto dinero ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas preocupación genuina por mi bienestar me confirma vivir? Suó que había tomado la decisión correcta. Mi niña, incluso después de darte la mitad, todavía me quedarán 170,000 pesos, más los ingresos de la renta de la propiedad. Es más dinero del que necesito para vivir cómodamente el resto de mis años. Lucía se quedó pensativa durante varios minutos. Finalmente, me miró con determinación. Abuela, si vas a hacer esto, quiero que sepas que no voy a desperdiciar tu regalo. Voy a usar este dinero para algo significativo. ¿Qué tienes en mente? Quiero abrir mi propia clínica de psicología. He estado trabajando para otras personas durante años, pero siempre soñé con tener mi propio lugar donde pueda ayudar a familias que están pasando por crisis como la nuestra. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en décadas. Por fin, alguien en mi familia iba a usar mi dinero para algo constructivo, algo que haría una diferencia positiva en el mundo. Eso suena perfecto, mi niña. Tu clínica va a ayudar a muchas familias. Y abuela, continuó Lucía, quiero que sepas que pase lo que pase con el resto de la familia, yo voy a seguir visitándote. No por el dinero, sino porque realmente disfruto nuestro tiempo juntas. Esa noche, después de que Lucía se fue, me senté en mi comedor otra vez. Pero esta vez no había un pastel solitario con velas derretidas. Esta vez había esperanza. Mi teléfono seguía sonando con mensajes de Europa. Ahora estaban en Barcelona, cenando en restaurantes de 5 estrellas, hospedándose en hoteles que costaban más por noche de lo que yo gastaba en comida durante un mes. Pero ya no me dolían sus mensajes. Ya no me sentía abandonada o traicionada. Me sentía libre. Al día siguiente, Lucía y yo fuimos juntas al banco. El gerente nos recibió con la misma profesionalidad de siempre, pero pude notar su sorpresa cuando le expliqué que quería transferir una cantidad considerable a mi nieta. Señora Carmen, ¿está completamente segura de esta decisión? Es una transferencia muy grande. Completamente segura. Le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esta joven va a usar el dinero mucho mejor de lo que yo podría hacerlo a mi edad. Mientras esperábamos a que se procesaran los documentos, Lucía me tomó la mano. Abuela, ¿no te da miedo lo que va a pasar cuando la familia regrese de Europa y se entere de esto? Sonreí pensando en la reacción que tendría Roberto cuando descubriera que su madre, pobre, había transferido una fortuna a su sobrina, mientras él estaba gastando mis ahorros de retiro en champagne francés. Mi niña, después de 75 años de vivir para otros, por fin estoy viviendo para mí misma, y eso incluye elegir a quién quiero darle mi dinero y mi amor. Los papeles estaban listos. Con una firma, Lucía se convirtió en la dueña de 170,000 pesos,
más dinero del que había visto en su vida, más dinero del que sus padres tenían en sus cuentas bancarias combinadas. ¿Cómo te sientes?, le pregunté mientras salíamos del banco. Abrumada, admitió, pero también determinada. Voy a hacer que te sientas orgullosa de mí, abuela. Ya me siento orgullosa de ti, mi niña, desde mucho antes de hoy. Esa tarde, mientras Lucía comenzaba a hacer llamadas para investigar locales comerciales para su futura clínica, yo me senté a escribir algo que había estado planeando durante días, una carta, no para mi familia en Europa, sino para mí misma. Una carta que explicara por qué había tomado estas decisiones. Una carta que documentara años de sentimientos guardados. Una carta que sería mi declaración de independencia emocional. Querida Carmen, escribí, dirigiéndome a mí misma. Después de 75 años de existir principalmente para otros, finalmente has aprendido que tu valor no se mide por lo que puedes dar, sino por quién eres como persona. Mientras escribía, recordé todos los momentos en que había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Todas las veces que había trabajado horas extra para pagar los caprichos de mi familia. Todas las noches que había perdido el sueño preocupándome por sus problemas financieros mientras ignoraba los míos. Durante décadas creíste que ser una buena madre y abuela significaba dar todo lo que tenías, incluso a costa de tu propia seguridad y bienestar. Pero ahora entiendes que el amor verdadero no requiere sacrificio total. El amor verdadero requiere respeto mutuo. Al día siguiente era sábado, y como cada sábado durante los últimos 3 años, Lucía vino a visitarme. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella llegó con una carpeta llena de planes de negocio, fotos de locales comerciales y una emoción que no había visto en años. Abuela, encontré el lugar perfecto para la clínica, me dijo mientras extendía las fotos sobre mi mesa de comedor. Está en un barrio donde realmente necesitan servicios de salud mental, pero el alquiler es razonable. Mirando sus ojos brillantes de emoción, me di cuenta de algo importante. Mi dinero no solo le había dado a Lucía una oportunidad de cumplir sus sueños, le había dado propósito, dirección y la posibilidad de hacer una diferencia real en el mundo. Mientras tanto, mi familia seguía en Europa, gastando mi dinero de retiro en experiencias que se olvidarían en unos meses. Pero Lucía iba a usar mi regalo para construir algo duradero, algo que ayudaría a otras personas durante años. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije mientras admirábamos los planos de su futura clínica. ¿Qué cosa, abuela? Tu familia está en Europa gastando 120,000 pesos en 2 semanas de vacaciones. Pero tú vas a usar 170,000 pesos para crear algo que va a durar décadas. Lucía sonrió, pero había algo de preocupación en sus ojos. Abuela, ¿qué crees que va a pasar cuando regresen y se enteren de todo esto? Era una pregunta que había estado evitando, pero que sabía que tendría que enfrentar pronto. Roberto y Patricia regresarían de Europa en 1 semana, bronceados y relajados después de sus vacaciones pagadas con mi dinero. Y cuando se enteraran de lo que había hecho, la reacción iba a ser explosiva. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran otros sobre mis decisiones. Durante 75 años, había vivido buscando la aprobación de mi familia, tratando de ser la madre y abuela perfecta que siempre tenía la puerta abierta y la billetera disponible. Ahora había aprendido algo que me había tomado demasiados años entender. El respeto no se compra con dinero, y el amor que requiere sacrificio constante no es amor verdadero. Abuela,
me dijo Lucía mirándome con una mezcla de admiración y preocupación. Creo que deberías prepararte para lo que se viene. Cuando papá y mamá se enteren de esto, van a explotar. Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver la casa donde había vivido mi vecina Elena durante 40 años. Elena había muerto el año pasado, sola en un hogar de ancianos porque sus hijos decidieron que era demasiada carga. Sus últimos años los pasó preguntándose dónde había fallado como madre. Mi niña, le dije sin voltearme. Durante décadas me preocupé tanto por mantener la paz familiar que me olvidé de algo muy importante. ¿De qué? De que la paz comprada con silencio no es paz real, es cobardía disfrazada. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un video de Roberto brindando en lo que parecía ser un restaurante muy elegante en Roma. Su voz se escuchaba alegre, relajada. Mamá, esto es increíble. Mañana vamos a Venecia. Nunca pensé que podríamos permitirnos algo así. Eres la mejor madre del mundo. Le mostré el video a Lucía. Ella lo vio en silencio, su expresión endureciéndose con cada segundo. ¿Ves esto?, le pregunté. Tu papá está ahí, gastando mis últimos ahorros, diciéndome que soy la mejor madre del mundo. Pero, ¿sabes cuándo fue la última vez que me dijo eso cuando no necesitaba dinero? Lucía negó con la cabeza. Nunca. Porque para él y para el resto de tu familia, mi valor está directamente relacionado con mi utilidad financiera. Esa tarde, después de que Lucía se fue, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años. Fui hasta el closet de mi habitación y saqué una caja de zapatos vieja que tenía guardada en el fondo. Adentro estaban todas las cartas que mi familia me había escrito a lo largo de los años. Cartas de cumpleaños, del Día de las Madres, de Navidad, cartas que había guardado con cariño, pensando que eran expresiones genuinas de amor. Las volví a leer, una por una, pero ahora con ojos diferentes. Querida mamá, decía una carta de Roberto de hace 5 años. Eres la mejor madre del mundo. Gracias por siempre estar ahí para nosotros. Esta carta había llegado exactamente una semana después de que yo le pagara la reparación de su auto. Abuelita querida, decía una de Andrés de hace 3 años. Espero que sepas cuánto te amamos y apreciamos todo lo que haces por nosotros. Esta carta había llegado 2 días antes de que él me pidiera dinero para su luna de miel. Página tras página, carta tras carta. El patrón era el mismo. Las expresiones de amor siempre llegaban justo antes o después de una solicitud de dinero. Nunca en momentos aleatorios, nunca sin razón aparente. Siempre con timing perfecto. Me di cuenta de que durante décadas había estado comprando amor con mi dinero y mi familia había aprendido a venderme exactamente la cantidad de afecto necesaria para mantener abierto ese grifo financiero. Pero había una diferencia notable en la pila de cartas. Las pocas que Lucía me había escrito a lo largo de los años eran completamente diferentes. Abuela, decía una de hace 2 años, gracias por la tarde de ayer. Me encantó escuchar tus historias sobre cuando eras joven. Espero que algún día yo sea tan fuerte como tú. Esta carta había llegado después de una tarde que habíamos pasado juntas viendo álbumes de fotos sin que mediara ninguna transacción económica. Querida abuela, decía otra, sé que has estado triste últimamente. Solo quiero que sepas que te admiro mucho y que siempre puedes contar conmigo. Esta carta había llegado durante una época en que yo estaba pasando por problemas de salud, pero nunca le había pedido ayuda a nadie. La diferencia era clara como el agua. Las cartas de Lucía hablaban de quién era yo como persona.
Las cartas del resto de la familia hablaban de lo que yo podía hacer por ellos. Esa noche tomé una decisión que iba más allá del dinero. Decidí que era hora de ser completamente honesta con mi familia sobre lo que realmente pensaba de ellos. Tomé mi teléfono y comencé a escribir un mensaje largo, no para enviarlo inmediatamente, sino para organizarle mis pensamientos. Querida familia, escribí, mientras disfrutan sus vacaciones europeas pagadas con mis ahorros de retiro, quiero que sepan algunas cosas que he estado guardando durante años. Borré el mensaje y empecé otra vez. Hijos míos, escribí, espero que estén disfrutando Roma. Mientras ustedes cenan en restaurantes de lujo, yo estoy aquí reflexionando sobre nuestra relación familiar. Volví a borrar. No era el tono correcto, sonaba amargada, resentida, y yo no quería sonar así. Quería sonar clara, directa, pero no cruel. Al final, decidí no escribir nada esa noche. Las palabras que tenía que decirles eran demasiado importantes para expresarlas por mensaje de texto. Merecían una conversación cara a cara. Al día siguiente, domingo, Lucía llegó con noticias emocionantes. Abuela, ya firmé el contrato para el local de la clínica. En 2 meses va a estar lista para abrir. Su emoción era contagiosa. Había algo hermoso en ver cómo mi dinero se transformaba en sueños realizados en lugar de caprichos olvidables. ¿Y ya tienes nombre para la clínica?, le pregunté. Sí, me dijo con una sonrisa tímida. La voy a llamar Centro de Bienestar Familiar Carmen, por ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Durante 75 años, nadie había puesto mi nombre en nada importante. Mis hijos habían puesto los nombres de sus suegros en sus negocios. Mis nietos habían nombrado a sus mascotas por sus novios, pero nunca, ni una sola vez, alguien había considerado honrarme de esa manera. Mi niña, le dije con voz quebrada, no merezco ese honor. Abuela, por favor, tú mereces ese honor y mucho más. Vas a ser la razón por la que muchas familias puedan sanar sus relaciones. Esa tarde, mientras Lucía trabajaba en los planos finales de su clínica en mi mesa de comedor, mi teléfono sonó. Era una llamada de video de Roberto. «Mamá», gritó con alegría cuando contesté. «Mira dónde estamos». La cámara se movió para mostrar una vista espectacular de Venecia. Toda la familia estaba ahí, sonriendo, relajados, bronceados. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó Patricia acercándose a la cámara. «Te extrañamos mucho». «Estoy muy bien», respondí con calma. «¿Cómo van gastando mi dinero de retiro?». Hubo un silencio incómodo. Roberto tosió. «Mamá, no digas eso. Esto es tu regalo para nosotros. ¿Recuerdas? Tu viaje soñado a Europa». «Mi viaje soñado», repetí lentamente. «El viaje que estoy viendo a través de una pantalla desde mi comedor». «Ay, mamá, no seas dramática», intervino Patricia. «Ya sabes que hubo problemas con tu boleto. Pero estamos tomando tantas fotos para ti. Es como si estuvieras aquí con nosotros». En el fondo pude escuchar a mis nietos riéndose, pidiendo más champán. Andrés gritaba algo sobre ir a comprar relojes suizos. Sofía hablaba de los zapatos italianos que quería comprar. ¿Saben qué? Les dije con una sonrisa que ellos no pudieron interpretar correctamente. Tienen razón. Sigan disfrutando, lo merecen. Eso es lo que queremos escuchar, gritó Roberto. Mamá, cuando regresemos te vamos a contar todo con detalles. Estoy segura de que sí, respondí. Que sigan pasándola bien. Colgué la llamada y me volteé hacia Lucía, que había escuchado toda la conversación. ¿Viste eso?, le pregunté. Vi a una familia que no tiene ni idea de lo que acaba de perder, respondió ella con tristeza. Exactamente.
están tan ocupados gastando mi dinero que no se han dado cuenta de que ya no soy la misma abuela de antes. Durante los siguientes días, los mensajes de Europa continuaron llegando. Fotos de comidas caras, hoteles de lujo, compras extravagantes. Cada imagen era una prueba más de que mi familia veía mi dinero como algo ilimitado, algo que siempre estaría disponible para sus deseos. Pero también había algo más en esos mensajes que me perturbaba profundamente. Se veían genuinamente felices. No estaban fingiendo gratitud para manipularme. Realmente creían que merecían esas vacaciones, que yo les debía esa experiencia. En sus mentes, años de darles dinero sin condiciones había creado un sentido de derecho. Ya no veían mis contribuciones financieras como regalos generosos, sino como obligaciones maternas. El miércoles por la noche recibí una llamada que me heló la sangre. Era Roberto, pero su tono ya no era alegre. «Mamá», me dijo con voz tensa, «necesitamos hablar». «¿Qué pasó, hijo?» «Estamos en Suiza y queríamos comprar algunos recuerdos especiales para toda la familia. Pero cuando fui a usar mi tarjeta de crédito, me dijeron que había sido rechazada. Y cuando llamé al banco, me dijeron que mi cuenta está casi vacía. Mamá, necesito que me transfieras algo de dinero, solo unos 20,000 pesos para terminar el viaje como debe ser». Ahí estaba. Incluso desde Europa, incluso después de haberse llevado todos mis ahorros de retiro, Roberto todavía esperaba que yo tuviera más dinero disponible para él. «Roberto», le dije con una calma que me sorprendió, «no tengo 20,000 pesos para transferirte». «Mamá, por favor, no juegues conmigo. Sé que siempre tienes dinero guardado para emergencias». «Esta no es una emergencia, hijo. Esta es una consecuencia». «¿Una consecuencia de qué?» «De años de asumir que mi dinero es tu dinero». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan difícil. Solo son 20,000 pesos. Tú sabes que te los voy a pagar cuando regrese». «Como me pagaste los 500,000 de tu hipoteca. Como me pagaste los 200,000 de la boda de Patricia. Como me pagaste todos los préstamos que me has pedido durante los últimos 20 años. Eso es diferente, mamá. Esas eran inversiones familiares. ¿Y esto qué es? Esto es completar un regalo que tú nos diste». La lógica retorcida de su razonamiento me dejó sin palabras durante un momento. «Roberto», le dije finalmente, «ya te di el regalo. 120,000 pesos de mis ahorros de retiro. Si no supieron administrar ese dinero para que les durara todo el viaje, ese es problema de ustedes, no mío». «Pero mamá». «No hay peros, hijo. Aprendan a vivir con lo que tienen». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. 5 minutos después, mi teléfono sonó otra vez. Era Patricia. «Mamá, Roberto me contó lo que pasó. ¿En serio no nos vas a ayudar?» «Patricia, ustedes tomaron todos mis ahorros de retiro. ¿Qué parte de todos no entienden?» «Mamá, sabemos que tienes más dinero guardado. Siempre has tenido dinero para emergencias». «Tienes razón», le dije. «Sí tengo dinero guardado para emergencias. Pero las vacaciones de lujo en Suiza no califican como emergencia». «Pero estamos varados aquí». «No están varados. Tienen boletos de regreso, tienen tarjetas de crédito, tienen dinero para gastos básicos. Lo que no tienen es dinero para compras extravagantes. Mamá, nos estás castigando por algo que no entendemos». «No las estoy castigando, Patricia. Las estoy educando». Durante los siguientes 3 días, recibí llamadas desesperadas de cada miembro de mi familia que estaba en Europa, todos con la misma historia.
Necesitaban más dinero para completar apropiadamente su viaje. Andrés me llamó pidiendo dinero para comprar un reloj suizo como recuerdo de este viaje increíble que tú nos diste. Miguel quería dinero para llevar regalos para toda la familia, incluyéndote a ti. Sofía necesitaba dinero para comprar ropa europea elegante que durará años. A todos les di la misma respuesta. Ya habían recibido mi regalo. Cómo lo usaran era su responsabilidad. Para el viernes, los mensajes de Europa habían cambiado de tono completamente. Ya no eran fotos de comidas elegantes y hoteles de lujo. Ahora eran quejas sobre hostales baratos y comida de mercado. Mamá, me escribió Roberto en un mensaje de texto. Espero que estés contenta. Tus nietos están durmiendo en literas compartidas porque no tenemos dinero para hoteles decentes. Abuela, me escribió Sofía. Por tu culpa estamos comiendo sándwiches en lugar de cenas románticas. Este viaje se arruinó. Cada mensaje era un intento de hacerme sentir culpable por no darles más dinero. Pero por primera vez en mi vida, su manipulación emocional no funcionaba conmigo. Le mostré los mensajes a Lucía cuando vino a visitarme el sábado. Es increíble, me dijo moviendo la cabeza. Incluso cuando están viviendo una experiencia que la mayoría de la gente solo puede soñar, encuentran maneras de culparte por no darles más. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le pregunté. ¿Qué? Que ni una sola vez en todos estos mensajes y llamadas alguien me ha preguntado cómo estoy yo. Ni una sola vez alguien ha mostrado preocupación por cómo me siento estando sola mientras ellos disfrutan mis ahorros. Lucía me tomó la mano. Pero no estás sola, abuela. Me tienes a mí. Lo sé, mi niña, y eres más familia para mí que todos ellos juntos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo que iba a pasar cuando mi familia regresara de Europa. Sabía que iban a llegar enojados, resentidos, sintiendo que yo los había traicionado al no darles más dinero. Pero también sabía que iban a llegar a una realidad muy diferente a la que habían dejado. Ya no iban a encontrar a la abuela sumisa que siempre tenía dinero disponible. Iban a encontrar a una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Y cuando descubrieran lo que había hecho con Lucía, cuando se enteraran de la transferencia y del testamento nuevo, la explosión iba a ser monumental. Pero por primera vez en 75 años, no me importaba lo que pensaran de mí. Había aprendido algo que me había tomado demasiado tiempo entender. El respeto no se mendiga, se gana, y el amor verdadero no requiere sacrificio constante de una sola parte. Mi familia regresaría en 3 días, y yo estaría lista para ellos. 3 días después, mi familia regresó de Europa. Los escuché llegar desde mi ventana. Maletas arrastrándose por la acera, voces cansadas pero aún quejándose del horrible final de su viaje. Roberto tocó mi puerta con golpes fuertes, impacientes. Cuando abrí, me encontré con 5 caras bronceadas pero furiosas. Entraron a mi casa sin saludarme siquiera. Mamá, tenemos que hablar, dijo Roberto con una voz que no había escuchado desde que era adolescente. ¿Por qué nos dejaste colgados en Europa? No los dejé colgados, respondí con calma. Les di 120,000 pesos. Cómo los administraron era su responsabilidad. Patricia se dejó caer en mi sofá como si le pesara el mundo. Mamá, los últimos días fueron horribles. Comida barata, hoteles espantosos, sin dinero para nada. Pero tuvieron 14 días increíbles antes de eso, les recordé. 14 días de lujo pagados con mi dinero de retiro. Andrés se paseaba por mi sala como animal enjaulado. Abuela, no entiendes. Íbamos a comprar regalos para ti,
recuerdos especiales, pero por tu culpa regresamos con las manos vacías. Sonreí. Después de 75 años, finalmente podía ver la manipulación con claridad total. ¿Saben qué?, les dije, caminando hacia mi escritorio. Tienen razón, yo también tengo regalos. Saqué los documentos que había preparado, fotos de la clínica de Lucía, copias de las transferencias bancarias, el testamento nuevo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Su cara pasó del bronceado europeo a un blanco cadavérico en segundos. ¿Transferiste 170,000 pesos a Lucía? Así es. Y el resto de mi patrimonio también será suyo cuando yo ya no esté. La explosión llegó exactamente como había imaginado. Gritos, acusaciones, lágrimas de rabia. Me dijeron que Lucía me había manipulado, que había perdido la cabeza, que era una ingrata que no valoraba todo lo que ellos habían hecho por mí. Pero algo hermoso pasó en medio del caos. Me di cuenta de que sus palabras ya no me lastimaban, sus gritos no me intimidaban, su enojo no me hacía sentir culpable. Por primera vez en mi vida estaba completamente en paz con mis decisiones. ¿Ya terminaron?, pregunté cuando se cansaron de gritar. Roberto me miró con ojos que no reconocí. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Hijo, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Yo no les hice nada, ustedes se lo hicieron solos. Pero somos tu familia. No, les dije, señalando hacia la puerta donde Lucía acababa de aparecer con groceries para hacerme la cena. Ella es mi familia. Ustedes son solo personas que comparten mi sangre. Mi familia se fue esa noche sin despedirse. Algunos llorando, otros gritando, todos prometiendo que jamás me perdonarían. Y mientras veía sus autos alejarse por mi calle, me senté en mi comedor con Lucía a mi lado. Esta vez sí había pastel. Esta vez sí había velas. Esta vez había alguien que realmente quería estar ahí conmigo. ¿Te arrepientes de algo, abuela?, me preguntó Lucía mientras cortábamos el pastel. Miré por la ventana hacia la calle vacía. Pensé en mis 75 años, en todas las decisiones que me habían llevado a este momento. Solo me arrepiento de una cosa, le dije con una sonrisa que venía desde lo más profundo de mi alma, de haber tardado 75 años en aprender que el amor verdadero no se compra con sacrificios, se gana con respeto. Esa noche, por primera vez en décadas, me dormí completamente en paz. Había aprendido que nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Y a los 75 años, finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. Una familia que me amara por quien era, no por lo que podía dar.